Bien, el tema es la Constitución, leyes que protegen nuestros derechos. A ver, permítanme un momento, chicos, voy por mi cargador, en lo que van anotando el tema. Bien, una disculpa, chicos, no me di cuenta que ya se estaba agotando la batería. Bueno, ya notamos entonces el tema, ¿verdad? Sí, maestra. Bien, vamos a iniciar entonces. Ahora sí. Tenemos que la Constitución nos sirve, bueno, es muy importante porque, bueno, contiene leyes que protegen todos nuestros derechos. Y es muy importante, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que es importante respetar la Constitución, de respetar todos los artículos que conllevan. Y no hablamos nada más de que tenemos derecho a las cosas, sino también tenemos ciertas obligaciones o responsabilidades como ciudadanos. Entonces, por ello es importante y vamos a hablar ahorita de este aspecto, de este tema importante de la Constitución. Tenemos que los derechos son ideales de bienestar y de respeto a la dignidad humana. Porque, bueno, estos derechos pues nos van a brindar una seguridad, una igualdad, una libertad, una justicia. Y bueno, así nos podemos ir viendo toda la lista. Entonces, hay un día también especial de los derechos humanos. ¿Alguien sabe qué día es? El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y se celebra en esta fecha, el 10 de diciembre. Como conmemoración o como recordatorio de que pues es importante la preservación de todos estos derechos, ¿no? Lamentablemente pues hay personas en la actualidad que pues no gozan de esos derechos, viven con represiones, cuando pues ya para estas alturas de siglo XXI que sean estas situaciones pues sí es un poco complicado, ¿no? Pero sin en cambio existe. Y entonces, aquí indicamos que tenemos derecho, todos tenemos derecho a un trabajo como habíamos hablado ahorita en la clase de historia sobre la rebelión cristera, mencionábamos unos artículos y se acuerdan que yo les iba diciendo a qué se refería cada artículo, pero que en esa época que vimos, pues había una oposición, no estaban de acuerdo con eso, pero sin embargo, hoy en día todos tenemos derecho a ejercer un trabajo que sea de nuestro gusto, no el que al rato nos obliguen a que hagamos, sino algo que nosotros nos sintamos con esa libertad y ese amor por ejercer ese trabajo. Puede ser una profesión, puede ser un oficio, cualquier actividad que sea, como dice aquí, un trabajo decente para todos, que haya igualdad, donde haya seguridad, dignidad y libertad en lo que estás ejerciendo. Tenemos también derecho a la salud,
Tenemos derecho también a la libertad religiosa, que indica creer en lo que nosotros pues consideramos. A lo mejor a veces la familia nos inculca una religión, pero ya con el paso del tiempo, conforme uno va creciendo, a lo mejor uno llega a cambiar de creencia o pueda mantenerse sobre la misma. Eso es a la libertad de religión, que no se te va a imponer una creencia, una doctrina. Por eso es que en la escuela ya hubo esa separación de iglesia y Estado, donde ya no se les obliga que ustedes se inclinen por alguna religión. Tenemos derecho a la libre expresión también. Tenemos derecho pues, a circular, caminar por las calles, ser libres. Nada más, pues, obviamente, respetando los reglamentos. Ahora, ¿qué leyes son las que protegen nuestros derechos? Tenemos dos: la Ley Suprema de la Nación y, por supuesto, la Constitución Política. En el caso de la Constitución Política, tenemos que se promulgó el día 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. Y algunos artículos, tiene muchos, por supuesto, pero algunos artículos que vamos a mencionar es, por ejemplo, el artículo 4 y el artículo 11. En el artículo 4 indica que tanto la mujer como el hombre somos iguales ante la ley. Y esto protegerá la organización y el desarrollo de las familias. No quiere Maestra, decir, manden. las leyes que protegen nuestros derechos, ¿cuáles son? Leyes que protegen nuestros derechos. Las tenemos aquí: la Ley Suprema de la Nación y la Constitución Política. Esas dos son las leyes que protegen todos nuestros derechos. Si tenemos dudas sobre si tenemos derecho a realizar alguna actividad o hacer algo, pues podemos consultarlos y bueno, ahí nos vamos informando sobre esto. La Ley Suprema de la Nación y la Constitución Política. Entonces, bueno, mencionando estos artículos que les comentaba, ante la ley, mujer y hombre somos iguales. Nada de que porque es mujer y robó, pues le voy a dar 2 años de prisión. Y al hombre, porque es hombre, le doy 10 años. No. Al final de cuentas son delitos y todos somos juzgados de la misma manera en cuestión de la ley. En el artículo 11 nos indica que todas las personas tenemos derecho para entrar en nuestra república, en nuestro país y salir del mismo país. Tenemos derecho a viajar por nuestro territorio mexicano y mudarnos de residencia, si así lo necesitamos, si así lo queremos, sin necesidad de elaborar cartas de seguridad. Como mexicanos, pues no es necesario que tramitemos, bueno, para estar dentro, para viajar dentro de la República, no necesitamos pasaporte ni algunos otros requisitos semejantes. Obviamente, como trámite, pues ya te pedirán que tu credencial para un descuento y cosas así, pero como tal, siendo mexicanos, no tenemos la necesidad de adquirir un pasaporte o una visa si vamos a estar dentro del mismo país. Ya si viajamos a otro país, bueno, ahí sí ya se necesita. A veces la visa o a veces el pasaporte o en algunas ocasiones hasta se necesitan las dos, pero estando dentro de nuestro país, no. Ahora, les había mencionado las leyes que protegen nuestros derechos. Ahora, ¿qué instituciones son también las encargadas de proteger nuestros derechos? Perdón. Tenemos lo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Estas son las instituciones que se van a encargar de proteger nuestros derechos, además de las dos leyes que ya mencionamos anteriormente. Ahora, bueno, de manera general es esto, chicos. Voy a compartirles
Ay, apenas nos va a dar tiempo. Les voy a compartir ahora un video que nos va a explicar un poquito de manera más general ese tema de la Constitución y por qué es importante. Ya están viendo aquí la pantalla del video, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, Sí, maestra. en este video no tenemos igual preguntas, nada más es así la explicación para que pongan atención y al final ya hacemos los comentarios. Maestra, Mande. este tema que estamos viendo es de formación cívica y ética. Sí, es de formación cívica. Ok, gracias. Bienvenidos. Hoy conoceremos un poco sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la confinación, maestros normalistas en acción. Mi nombre es Katiana Iburciaga Díaz, estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua. El día de hoy quiero compartir con ustedes una breve explicación sobre la Constitución, leyes que protegen nuestros derechos. Este tema es ideal para abordar con niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. En la presentación abordaré algunos conceptos como lo son: ¿qué es un derecho?, ¿qué derechos compartimos los mexicanos y qué instituciones las protegen? Comenzamos. La Constitución, leyes que protegen nuestros derechos. Primero, conozcamos un poco de su historia. ¿Sabes cuándo se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Se promulgó el 5 de febrero de 1917. ¿En dónde? En el Teatro de la República, ubicado en la ciudad de Querétaro. ¿Quién la promulgó? Venustiano Carranza. En ella se escriben las normas fundamentales y las obligaciones del Estado hacia los ciudadanos y de los ciudadanos entre sí y hacia el Estado. Pero, ¿de qué sirvió su promulgación? La consideración de los derechos en el marco de la Revolución Mexicana sentó las bases para construir una nación observadora del derecho humano al bienestar. ¿Sabías que nuestra Constitución fue la primera del mundo que incluyó los derechos sociales, las obligaciones que el Estado tiene con la población, como garantizar la educación y los servicios de salud? ¿Sabes qué es un derecho? Los derechos son ideales de bienestar y respeto a la dignidad humana, que orientan las acciones de los gobiernos y las sociedades. Por lo tanto, son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas. Entonces, se promulgan leyes que garantizan los derechos, se crean instituciones y programas que los hacen realidad. ¿Qué derechos compartimos los mexicanos? La Constitución contiene los principios y objetivos de nuestro país en 136 artículos y 19 transitorios, agrupados en 9 títulos que podemos conocer a continuación. ¿Qué instituciones nos protegen? Existen diferentes instituciones que se encargan de vigilar el cumplimiento de los derechos. Dependiendo del tipo de derecho, las instituciones y secretarías se especializan en atender a la ciudadanía en caso del incumplimiento y violación de los derechos. ¿Cuál es la ley suprema del país? La Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución política de un país constituye la ley suprema que regula dos aspectos básicos: los derechos del hombre y la organización del Estado. Por lo tanto, todos los individuos deben de gozar de un mínimo de prerrogativas o derechos que ninguna autoridad puede disminuir ni alterar. Recuerda, es un deber cívico de todo ciudadano mexicano conocer su Constitución para poder exigir sus derechos y cumplir con las normas fundamentales de convivencia que nos permitan vivir tranquilos en una sociedad regida por el derecho. Si deseas conocer más sobre lo que dice nuestra Constitución, puedes investigar en diferentes fuentes qué dice la Constitución de los siguientes derechos. Esto es todo de mi parte. Espero te sea de gran utilidad.
Muchas gracias.